Hola, ¿qué tal, profesora? Muy buenas tardes, mi nombre es Brandon Domínguez. Hoy día vamos a hablar un poco acerca del tema del flúor, que es un tema muy interesante, que me gustaría hablar un poco de eso, ya que lo considero interesante no solamente a nivel teórico, sino también como nosotros nutricionistas es muy importante saber este tema y quisiera decirlo después, ¿no? Antes quisiera brindar la introducción al tema acerca del flúor. Y más que nada me gustaría hablar del flúor en los alimentos. ¿Qué es el flúor en los alimentos? El flúor en los alimentos es esta sensación que nosotros sentimos, esta percepción que nosotros tenemos hacia el alimento. Esta percepción tanto del gusto, el olfato, el oído, el tacto, hasta incluso el sabor del alimento. Esto quiere decir que nosotros podemos percibir el alimento de distintas formas, en los distintos sentidos que tiene el ser humano. Respecto a ello, quisiéramos hablar a qué se debe esto, ¿no? A qué se debe que nosotros tenemos esta percepción. Y es que cada alimento en general tiene una forma, una estructura química muy distinta de la una a la otra. Es por eso que nosotros podemos diferenciar tal vez las frutas de diferentes colores, podemos sentir diferentes olores, podemos degustar de distintas maneras, tal vez un poco más aguado, un poco más seco el alimento, un poco más crocante, etc. Y después, también quisiera decir, profesora, que la importancia general del flúor no solamente es un tema para nosotros decirlo de manera buena. ¿A qué me refiero con esto? Quisiera poner el ejemplo, no solamente sirve para que nosotros al momento de degustar una comida digamos que rico, sino que también el sistema es sabio, nuestro cuerpo es sabio y también nos sirve esto para detectar tal vez alimentos que no se encuentren en un buen estado. Eso quiere decir que el flúor obviamente también nos sirve para estas cosas, como detectar tal vez cuando un huevo está podrido. Ahí se activan nuestros sentidos, tanto del olfato, o si alguna vez han probado, yo lo he hecho, pero tal vez al momento de comer un huevo podrido no creo que sepa muy rico. Y ahí también actúa el tema de la percepción, el tema del flúor en los alimentos. Y respecto a ello también quisiera aclarar que hay un tema muy importante con respecto a nuestra carrera y la nutrición y el flúor, como lo dije al inicio. Como comenté, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, no solamente en nuestro día a día, cuando seamos nutricionistas, nos vamos a encontrar tal vez con personas que suelen tener un gusto por absolutamente todos los alimentos. Eso no pasa en la vida real, porque también hay ciertas personas que seguramente son todo lo contrario, que seguramente se encuentran en un deplorable estado nutricional, y esto se debe porque tal vez no sienten gusto por ciertos alimentos, porque hay personas que no les gusta tal vez que el alimento se encuentre muy salado, o tal vez no le llama la atención por la vista, o tal vez el olor no les parece el correcto, ¿no? Tienen náuseas al momento de olerlo, y es por ello que ahí nosotros entramos, porque nosotros sabemos que los alimentos hay una variedad increíble, de todos los colores, aromas, sabores, y para todos los gustos. Es por eso que como nutricionistas nosotros tenemos que entender que si a la persona cierto tipo de alimento no le gusta, nosotros tenemos que tener la capacidad como licenciado de la ciencia de la salud, de poder identificar qué alternativas podría tener este paciente que se encuentre dentro de sus necesidades, ¿no? Bueno, siendo un poco más específicos con este tema, adentrándonos un poco más, quisiera decir la relación que tiene el flúor con el tema de la lengua, por así decirlo, ¿no? El flúor con el tema del gusto. Y es que nosotros cuando saboreamos una comida, cuando lo percibimos por la boca, nosotros podemos identificarlo como un sabor amargo, un sabor agrio, un sabor salado, un sabor dulce o hasta el sabor umami, que muchos no lo reconocen, pero es el sabor que tiene el Ajinomoto, o es el sabor que tal vez tiene los pescados, los mariscos, ¿no? Y aparte de ello, para abarcar un poco más, no solamente nos quedamos ahí, porque sabemos que con el gusto nosotros a veces percibimos sabores picantes como tal vez la pimienta, el ají, tal vez hasta el quillón. ¿Por qué no hablar del quillón? Porque nosotros también al masticarlo, no sé si lo han hecho, yo sí lo he hecho porque
fue parte de un reto y me gané con esta experiencia, y sí tiene un sabor completamente picante, ¿no? Que no me gustaría volver a repetirlo, ¿no? Esta experiencia. Y bueno, aparte de eso, nosotros también hemos visto que hay sabores insípidos o tal vez sabores secos, ¿cómo no? Por ejemplo, nosotros cuando bebemos una bebida alcohólica, nosotros sentimos después de tomar alcohol una sequedad en la garganta, en la boca. Es esta sensación que nosotros tenemos. O también la sensación refrescante que nos brinda tal vez esos chiclets. ¿A qué se debe? Porque ese sabor refrescante es parte de tanto la hierbabuena como también de la menta, muy delicioso, ¿no? Y bueno, también no solamente quería acabar ahí, sino también acerca del sabor. Nosotros también sabemos que en la industria, para potenciar justamente estos sabores, existen los potenciadores de sabor. Y aparte de ello, nosotros también nos encontramos con edulcorantes que también sirven como reemplazos artificiales, obviamente. Y también, como no, a hablar de los edulcorantes que no solamente nos sirve para percibir un sabor dulce como reemplazante del azúcar. También sabemos, hablando más de un tema nutricional, que los edulcorantes tienen un valor energético muy bajo con respecto al valor energético que podría tener tanto el azúcar o como podría tener la misma miel, ¿no? ¿Cómo olvidarnos de la miel tan rica? Y bueno, después tenemos la relación del flavor y la relación con el aroma, que es muy importante, ¿no? Porque nosotros no solamente percibimos un sabor, qué rico, y después queremos probarlo. La primera cosa que nosotros hacemos al momento de querer degustar un alimento es por la vista, y también una de las cosas importantes por el olor que desprende, ¿no? El aroma, mejor dicho. ¿Por qué? Y justamente quería aclarar ese tema porque hay dos cosas muy distintas, que es el olor y el aroma. Y uno se estará pensando, ¿cuál es la diferencia entre el olor y el aroma? Bueno, hay que aclarar aquí algo. El aroma, más que nada, se refiere a nosotros cuando masticamos, se desprenden ciertos compuestos que hace que nosotros percibamos un aroma nuevo. Esto no solamente sucede con la masticación, sino con la cocción de los alimentos. Es por ello que nosotros, al momento de cocinar ciertas comidas, decimos, qué rico aroma desprende, porque nosotros estamos aplicando una acción a ese alimento, no tanto con la masticación, sino al momento de cocinarlo. Puede ser una alternativa donde nosotros soltamos ese olor interior, por así decirlo, que tiene el alimento. En cambio, el olor justamente es ese olor, valga la redundancia, que el alimento tiene de por sí, sin nosotros realizar ninguna acción. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos al mercado y olemos la carne, olemos tal vez los mariscos, etcétera, ¿no? Sin ninguna preparación y sin masticarlo con la boca. Para que quede un poco claro este tema, por ejemplo, tenemos el caso en el aroma, obviamente, del ajo. Nosotros a simple vista no percibimos ningún olor extraño en el ajo, pero al momento de nosotros masticar el ajo, obviamente ahí cambia la cosa radicalmente, porque nosotros sabemos que al masticar desprende ese aroma del que justo hablo. O también cuando freímos un pollo, o cuando cocinamos el arroz, o también cuando freímos una hamburguesa, papas fritas, ahí vemos cómo ese aroma desprende del alimento. En cambio, para recalcar una vez más, el olor es simplemente el alimento sin realizar ninguna acción por parte del ser humano. Y esta vez me va a tocar leer un poco porque los términos del olor sí están un poco difíciles, más concretamente del aroma. Y es que nosotros lo podemos dividir en tres. Primero, en este caso, quisiera mencionar los aromas, comenzando por los tioderivados volátiles de Allium sp. Un poco difícil, sí, pero quisiera decir que estos se caracterizan por aromas fuertes y penetrantes. Un ejemplo de esto podría ser el ajo, como ya lo mencioné, tal vez el quión, etc. Después de esto, obviamente la cebolla también cuenta. Después de esto, nosotros también quisiéramos decir que existe como segundo grupo los tioderivados volátiles de las Crisferae, que contienen plantas del género Brassica como la col, los nabos o la mostaza. Y por último, hablar de
las metoxialquilpiracinas, volátiles de hortalizas, de las hortalizas que como su aroma extraño verde terroso, estas se suelen presentar en el pimiento, las patatas crudas, entre otros alimentos como ya lo mencionamos que son parte de las hortalizas. Perfecto. Antes de culminar solamente quería resaltar lo importante que es este tema, como ya lo hemos visto en el tema de la nutrición. Es muy importante saber no solamente qué alimentos se pueden utilizar en reemplazo del uno al otro, porque nosotros tenemos una gran variedad. Aparte de eso, nosotros también, o en mi parte, quisiera recalcar que también el proceso de la cocción ayuda mucho en este tema. Nosotros tal vez tenemos un alimento que es demasiado sólido y quisiéramos volverlo un poco más líquido, y hay cierto tipo de preparaciones que nos ayudan con este tema. Por ello ese es el segundo punto muy importante con el tema del flavor en los alimentos. Esto sería un tip que nosotros quisiéramos, que bueno, por mi parte quisiera dar como estudiante de la nutrición. Más que un tip sería la recomendación, por favor, de siempre buscar reemplazos para que la persona siempre tenga una buena adherencia a su plan alimenticio. Porque hay ciertos factores, no solamente con el tema económico, sino con el tema social, o muy importante con el tema que lo estamos viendo, ¿no? Es por eso que resalto una vez más que sería muy importante conocer más a fondo de este tema, porque es un tema muy importante que yo no lo he escuchado antes hablar de otros nutricionistas. Es por ello que me llamó la atención de hablarlo en esta oportunidad, y espero que por su parte se siga investigando para que se pueda abarcar mucho más sobre este tema, ¿no? Bueno, muchas gracias. Eso ha sido mi presentación del día de hoy, profesora. Espero la verdad que le haya gustado. Comentarle que me ha tocado hacer esta exposición de manera individual, ya que no encontré a ninguna persona con la que me pueda apoyar esta vez. Pero bueno, he hecho todo el esfuerzo de estar aquí, hablarle de esta manera tan suelta. Espero de verdad, sinceramente, que le haya gustado muchísimo. Y bueno, espero que haya otra ocasión para poder hablarle más de este o otros temas que veremos en el futuro de sus clases. Muchas gracias.